Vamos a leer prácticamente Jueces 6 y Jueces 7 completo, bueno, casi completo. Entonces vamos a ir caminando en el texto un poco rápido, pero viendo el panorama completo de qué es lo que Dios nos quiere mostrar por medio de su palabra. ¿Les parece? Antes que nada, pues permítanme orar. Jueces capítulo 6, el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Los que están de nueva vida en Cristo, ¿qué número de libro es? ¿Sí se acuerdan o no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, séptimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para orar y pedirle sabiduría a Dios por esto. Dios bueno, gracias te damos, Señor, una vez más, por lo que nos estás permitiendo pasar aquí en tu iglesia, experimentar aquí en tu iglesia, Señor. Gracias por las alabanzas, por cómo nos ministra, Señor, a través de nuestros hermanos, y por cómo nos da la oportunidad de poderte adorar, Señor. A pesar de lo pequeños que somos, tú nos permites, Señor, nos das esa dicha de poderte adorar, Señor. Gracias también por el tiempo de convivio donde podemos comer, tomar un café, hablar unos con otros, saludarnos después de una semana que para muchos ha sido cansada, difícil, pero que podemos pasar un buen tiempo con amigos aquí también, Señor. Y bueno, Padre, ahora también llegamos al alimento espiritual, Señor, y yo te suplico que nos ayudes, Señor, a preparar nuestros corazones para recibir tu palabra bien, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder entender tu palabra, pero que no se quede ahí, Señor, sino que ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Padre, no nos hagas oidores olvidadizos, sino hacedores continuos, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 11? ¿Alguien ha leído Hebreos capítulo 11 sin buscarlo? ¿De qué se trata, mi hermano? De los héroes de la fe, de los héroes de la fe. ¿Ya se acordaron los demás? Los héroes de la fe. Ahí en ese texto, en Hebreos capítulo 11, el autor, que exactamente no se sabe quién fue, pero el autor elogia a ciertos hombres que se le denomina como los héroes de la fe. Los hombres que tuvieron más fe en este sentido. Ahora, si yo te preguntara, ¿qué tienes en común tú con esos hombres? ¿Qué me dirías? ¿En qué se parecen tú y esos hombres con gran fe? ¿Se te viene algo a la mente? ¿Pruebas? Ok, pruebas. Ahí va otra vez. Hebreos 11 nos habla y nos describe y nos detalla acerca de héroes de la fe, ¿vale? ¿Vamos bien ahí? Sí. Y mi pregunta es, si yo te pregunto, ¿qué te pareces tú a esos hombres que tuvieron mucha fe? ¿En qué te pareces? En la fe, dice el hermano, ok. Ok, gracias. Esto es lo que estoy buscando. ¿En qué es lo que nos parecemos? Algunos de nosotros podríamos decir, yo sí tengo la misma fe que tuvieron ellos. Por ejemplo, también dijeron, yo he pasado algunas de las pruebas que pasaron ellos, pero la realidad en lo que más nos parecemos tú y yo a esos hombres que elogia la Biblia en Hebreos capítulo 11, es en que son seres humanos igual que tú y que yo. Igual. Tú y yo somos igual. Y mira, muchas veces elogiamos y admiramos a esos hombres que tienen mucha más fe que nosotros. Pero amados hermanos, yo quiero plantearnos la idea esta mañana de que tú y yo somos igual a ellos. Tú y yo somos seres humanos caídos que necesitamos de un Salvador y que Dios puede y quiere usar aún con nuestra poca fe. Dios quiere y puede usar aún con nuestra poca fe. Y quiero que veamos a Gedeón. Yo creo que te acuerdas de Gedeón, los que ya tienen tiempo y han escudriñado su Biblia. Jueces capítulo 6, por favor, vamos allá a la historia de Gedeón. He titulado la predicación, Gedeón, un hombre común y corriente como tú y yo.
Gedeón, un hombre común y corriente como tú y como yo. Hebreos capítulo 11 elogia a Gedeón y dice que Gedeón fue un gran hombre con mucha fe. Pero Jueces capítulo 6 nos habla de Gedeón como un hombre con poca fe. ¿La Biblia se contradice? No, nunca se va a contradecir. La realidad es de que Dios puede hacer mucho con poco. Y el resultado de lo que Dios puede hacer cuando corazones están dispuestos es increíble. Yo quiero que esta mañana tú te lleves eso, amados hermanos. Dios puede usarte y Dios quiere utilizarte con lo que tienes. No importa si tienes mucha fe, si desarrollaste mucha fe, qué bueno. Y ese es el plan, Hay que desarrollar fe. Pero si ahorita tú tienes poca fe, Dios quiere usarte como tú eres. Dios quiere usarte con la poca fe, Dios quiere usarte y seguir desarrollando tu fe. Dios quiere usarte si tienes 5 pesos, así como si tienes 1000 pesos. Dios quiere usarte si tienes 1 hora, así como si tienes 10 horas para Él. Dios puede y quiere usar lo que eres y lo que tienes para su gloria y para su honra. Ese es el propósito de la predicación. Jueces capítulo 6, por favor, volvemos ahí. Solo doy un contexto. El tiempo de los jueces viene después de que el pueblo de Israel conquista algunas de las naciones que Dios les había dado, pero el tiempo de los jueces es una segunda generación. ¿Te acuerdas que la primera generación, después de que salieron de Egipto, Dios los bendice y los introduce a tierras que Él les había prometido, pero esa generación no les habló a sus hijos de la Biblia, o de Dios más bien, no les transmitió las verdades de Dios? Entonces esta nueva generación no conoció al 100% a Dios. Esta nueva generación, dice el libro de los jueces, que hizo lo que quiso. Hicieron lo que quisieron. Y de hecho, el tema central de los jueces, y uno de los textos que más se conocen ahí en el libro de los jueces, es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el estilo de vida de los jueces, era un anarquismo del tiempo de los jueces, perdón. En el pueblo de Israel había una anarquía porque no había un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si uno quería hacer esto, lo hacía. Si uno quería hacer lo otro, lo hacía, porque no había un pleno conocimiento de Dios. ¿Qué hace Dios en el tiempo de los jueces? Te invito a que lo leas, es un libro extraordinario. Dios levanta jueces que son como especie de gobernantes momentáneos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no hace lo que le agrada a Dios, entonces sufre las consecuencias, ruegan y claman a Dios. Dios los salva levantando a un juez, y después que ese juez se muere, ¿tú qué crees que hace el pueblo de Israel? Vuelven a caer. Es un círculo vicioso. Caigo, le pido ayuda a Dios, Dios me ayuda, se muere el juez y otra vez vuelvo a hacer lo que yo quiera. Un círculo vicioso. Ahí llegamos a Jueces capítulo 6 y dice así en el verso 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. Y el poder de Madián, para quienes no sepan quién es Madián, era un pueblo, ¿vale? El pueblo de Madián. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas es otro pueblo, y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios, de la mano de sus opresores, los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios, no temerán a dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido.
Y a lo largo de todo esto solamente es la introducción, pero quiero ver 4 encabezados. Y el primer encabezado es la razón de por qué está sufriendo Israel. Y lo vemos aquí en los primeros versículos. Dice que los israelitas hicieron lo que, en el versículo 1, acompáñame a leer. Lo malo ante los ojos del Señor. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y acompáñame de nuevo al 10 también. Desde el 9, fíjate lo que Dios les dice a los israelitas. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores, los desalojé de delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios, no temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. ¿Pero qué hizo Israel? No obedecieron. No me han obedecido. Aquí vemos el panorama de la razón del sufrimiento de Israel y a manera de introducción solamente quiero darte algunas enseñanzas breves. Nuestro sufrimiento, aunque no siempre es la razón de que hemos pecado, muchas veces sí lo es. Nuestro sufrimiento, el por qué pasamos momentos difíciles, no siempre es la razón de que hemos pecado, pero muchas veces sí lo es. Y el texto de aquí nos enseña el día de hoy. Vamos al versículo 1 otra vez, voy a hacer mucho énfasis. Entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dios ya los había librado muchas veces a los israelitas de la mano de los destructores y había hecho un montón de milagros, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y cuando hacemos cosas malas, amados hermanos, cuando desobedecemos a Dios, inmediatamente una de las consecuencias que tenemos nosotros no es bendición. Y lo vemos aquí. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. El versículo 10 vuelve a decirles, yo les di todo, los libré de la mano de los egipcios, les di sus tierras, los ayudé y les dije que yo soy el Señor su Dios y que ustedes no iban a temer, pero ustedes no me han obedecido. Amados hermanos, nosotros somos muy parecidos también a los israelitas, ¿sí o no? Podemos ser duros con los israelitas y decirles, pero ¿por qué no entienden? Si Dios los ha librado, si Dios los ha ayudado, si Dios los ha bendecido, pero la realidad, amados hermanos, es que tú y yo muchas veces somos como los israelitas. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos quita y nos libra de un montón de cosas, pero aún así nosotros pecamos y hacemos lo malo delante del Señor. Y la consecuencia, dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Esto es la razón de por qué Israel estaba sufriendo. Ahora, yo no sé si al leer los primeros 10 versículos tú te acordaste de alguna película. ¿Te acuerdas de alguna película muy similar a esto? ¿No? No, no es bíblica, hermanos. Es una película y hasta tú vas a decir, ¿cómo, pastor? ¿Cómo se te ocurrió esa película? Es una película de Disney. Es una película donde había unas caricaturas que sembraban y cosechaban y que venían unas langostas y se comían todo. O sea, la de bichos. ¿Alguien ha visto la de bichos? ¿No? Amados hermanos, tienen que ver más películas de Disney, no se crean. Es que de verdad cuando yo lo estaba leyendo, se me vino la película de bichos a la mente. La de bichos es una comunidad de bichos, específicamente de hormigas, donde ellos cultivan y cosechan sus propias cosas, pero vienen las langostas, y las langostas así todas caricaturizadas, todas malas, y vienen y les destruyen por completo esto. Bueno, esta es la misma imagen, amados hermanos, de lo que estaban viviendo los israelitas. Los israelitas, dice la Biblia, que se tenían que esconder en cuevas para que veas el miedo que les tenían a los de Madián. ¿Por qué? Porque ellos cosechaban, porque ellos hacían lo que les tocaba, pero venían los madianitas, y de hecho ahí lo dice, fíjate el versículo 2, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas, y los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados. Imagínate el miedo que tenían los israelitas.
que tenían que correr a las cuevas, se tenían que esconder de esta gente que venía a hacerles daño. Fíjate el versículo 3, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de Oriente y subían contra ellos. Verso 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Versículo 5, y esto es cuando se me vino a mí la película, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Eran como langostas, no sé si Disney se habrá inspirado en esto, pero dice que entraban como langostas en multitud a destruir las cosechas de los israelitas. A tal grado, amados hermanos, estaban sufriendo por su pecado. Y como una breve enseñanza, porque esto no es el punto, pero está en la escritura y se los tengo que mostrar. Yo no sé qué estás viviendo, iglesia, pero yo creo que tenemos que hacer un recuento personal y pensar y decir, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Será acaso que estoy pecando delante del Señor? ¿Y es una consecuencia de mi pecado? O probablemente estamos pasando lo que pasó Job. Job no pecó, dice la Biblia, pero Dios probó su fe y hubo un montón de cosas. Hay estas dos situaciones, una de dos: o Dios está trabajando en tu vida aunque no hayas pecado, digo, todos pecamos, o realmente has pecado deliberadamente y groseramente, que lo que estás viviendo ahora es una consecuencia increíble de tu pecado. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto, Dios? Pero si vemos nuestra vida, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que no nos da lo que realmente merecemos. Israel estaba sufriendo. 7 años sufrió esto. Versículo 11, por favor. Y vamos a ver ahora el llamado de Gedeón. Ya vimos la razón de por qué Israel sufría y es a causa de su pecado. Y ahora quiero que veamos el llamado o el llamamiento de Gedeón. Y ahí vamos a aprender algunos puntos. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiaser, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: ¿el Señor está contigo, valiente guerrero? ¿A quién le está llamando entonces? A Gedeón. ¿Y quién le está llamando a Gedeón? El ángel del Señor. El ángel del Señor se le apareció y se sentó y le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, valiente guerrero. Verso 2:13, por favor. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Le suena familiar esta frase? Si Dios existe, ¿por qué ocurre todo esto? Dios, yo voy a la iglesia, ¿por qué me ocurre esto? Dios, yo me he intentado portar bien, ¿por qué me ocurre esto? Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué a mí? Ahorita vamos a ver más cosas. Verso 13. ¿Por qué nos ocurrió todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Versículo 15. Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Qué es el encargo de Dios a Gedeón? Librar. Le dice: vas a librar tú a Israel. Ahora, ¿vemos en Gedeón fe? Gracias. Yo quiero que veamos 4 cosas aquí en esto 5 cosas en esto del llamado de Gedeón. Número 1, hermanos, y entiende esto: Dios usa a quien quiera, como quiera y cuando quiera para sus propósitos. Dios usa a quien quiera, como quiera y cuando quiera
para sus propósitos. Versículo 11, por favor, regresemos y vamos a ver un poquito más de Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón ahí en el versículo 11? ¿Qué dice? Sacudiendo el trigo. ¿Qué oficio le podíamos decir que tenía Gedeón si sacudía el trigo? ¿Un obrero? ¿Un sacudidor de trigo? Gracias. ¿Granjero? ¿Agricultor? Ahora, imagínate, los madianitas, ¿cómo los describen los primeros 10 versículos? ¿Cómo eran? Eran malos, era gente malvada y eran guerreros que llegaban como langostas y destruían todo lo que el pueblo de Israel hacía. Ahora imagínate a Gedeón, un agricultor, un obrero, un granjero, un don nadie, y que se le aparezca a Dios y le diga, ¿sabes qué? Tú vas a librar a mi pueblo de estos malvados. Ponte un poquito en el lugar de Gedeón. ¿Qué le dirías a Dios? Échame la mano, Señor. ¿No me estás viendo? O sea, ¿dónde viste en mí que soy un guerrero para librarlos? ¿Qué aprendemos aquí, amados hermanos? Lo primero, mira, iglesia, no importa quién eres, no importa qué has estudiado, qué no has estudiado, no importa tu estatus social o económico, tu condición física o cualquier otra cosa terrenal que tú creas, yo creo que Dios puede y quiere usarte para sus propósitos. Dios puede y quiere usarte para sus propósitos. No importa quién seas. He visto a grandes hombres no estudiados hablar y hacer cosas increíbles para Dios, así como he visto a grandes hombres estudiados también hacerlo para la gloria de Dios. Hermano, no importa quién seas, Dios quiere usarte. Y Él puede usarte como quiera, cuando quiera y como le plazca a Dios. Y va a usarte a ti y va a hacer su obra contigo o a pesar de ti. Pero qué bien sería que la hiciera contigo. Qué bien sería que tú participaras de la obra del Señor. Imagínate, iglesia, ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Imagínate que cuando lleguemos a su presencia Dios nos diga, bien, buen siervo fiel, ahí en la colonia tú hiciste, diste, trabajaste, serviste, ayudaste. Señor, pero es que yo nada más tenía 2 clavos y un martillo, usé eso para mi gloria. Señor, es que yo no tenía nada, mira, yo ni siquiera fui a la escuela, usé eso para mi gloria. Yo creo, iglesia, que Dios quiere usarte, así como Dios habla con Gedeón y quiere usarte. Y habla bien interesante porque Dios le da una identidad a Gedeón. Acompáñame al verso 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿el Señor está contigo? ¿Y cómo le dice? ¿Te das cuenta cómo Dios da una identidad? Valiente guerrero. Todo lo contrario a lo que yo creo que Gedeón era. Pero Dios pone una identidad en nosotros, y esto ya lo he explicado en muchas prédicas, porque Dios quiere primero que tú seas antes de que hagas. Dios quiere que tú seas santo para que hagas cosas de santos. Dios quiere que tú seas perdonado para que tú perdones. Dios quiere que tú seas amado para que tú ames. Dios quiere que tú seas un hijo para que obres como su hijo. Dios nunca va a ponerte a hacer cosas que tú no eres. Y por eso con Gedeón le da una identidad y le dice valiente guerrero. Veamos a Gedeón ahí. Versículo 13, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Y esto es una queja bien parecida a la nuestra. Si Dios existe, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios existe, ¿por qué me va mal? Si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Una queja muy común en muchos de nosotros aún. Sin embargo, iglesia, yo creo algo, que a pesar de esto, Dios iba a usar a Gedeón. Y a pesar muchas veces de eso, esto refleja una poca fe de Gedeón, ¿te das cuenta? Porque le dice, valiente guerrero, el Señor está contigo. Entonces Gedeón le responde, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿qué está haciendo Gedeón ahí con esa pregunta? Tú dices que el Señor está conmigo y yo te respondo, si el Señor estuviera con nosotros,
¿por qué nos pasa esto y esto y esto? Iglesia, ¿refleja una fe grande de Gedeón? No, No refleja una fe grande de Gedeón. Sin embargo, a pesar de eso, Dios está trabajando en su vida. Y algo que quiero que veamos también aquí es, aparte de la identidad que Dios le da a Gedeón, es lo siguiente: Dios capacita a quien llama y no llama a los capacitados. Dios capacita a quien llama y no llama a los capacitados. En algún momento prediqué acerca de nuestra identidad que tenemos en Cristo y de la que tuvimos antes de Cristo. ¿Te acuerdas que decíamos que éramos antes de Cristo? ¿Te acuerdas? No te acuerdas, ¿verdad? Te ayudo. Primera de Corintios, Pablo y Romanos nos habla de que nosotros éramos lo peor del mundo, ¿te acuerdas? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, lo que no era sabio para avergonzar a los sabios. Eso éramos tú y yo. En Gedeón no vimos a un guerrero, en Gedeón no vemos a alguien preparado, vemos a un sacudidor de trigo, dice el hermano, a un agricultor, a alguien que para la sociedad no servía para nada. Pero sabes, Dios se complace en escoger a esos que no sirven para nada para sus propósitos. A esos por los que el mundo no da ni un peso para sus propósitos. Y yo creo, iglesia, que Dios no llama a los que se creen capaces de hacer las cosas. Dios llama a los que se creen incapaces y Dios los hace capaces para hacerlos. Porque habla de humildad. Y vemos en Gedeón, a pesar de su poca fe, a pesar de que le dice: Señor, si el Señor estuviera con nosotros, no nos ocurriría todo esto. ¿Dónde están las maravillas? Dice el verso 13, que nuestros padres nos han contado. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Iglesia, esto refleja una nula fe. Y a pesar de eso, Dios estaba a punto de hacer de este hombre un hombre con una fe y con unas obras maravillosas para su gloria. A lo largo de la historia vemos cómo Dios transforma a ciertas personas que están dispuestas a servirle. ¿Qué más aprendemos? Versículo 14, por favor. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza, y esta frase me encanta, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y fíjate la pregunta que le hace: ¿no te he enviado yo? Esta es la firma con la que Gedeón debía de haber ido. Si Dios me envía, yo tengo que ir. Pero fíjate la respuesta de Gedeón. Y aquí quiero que aprendamos lo siguiente. Mi tercer punto: Dios quiere que aprendamos a verlo a Él antes que ver nuestros recursos limitados. Dios quiere que aprendamos a verlo a Él antes de ver nuestros recursos limitados. Verso 15, fíjate lo que dice: ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Y ¿te acuerdas lo último que le dijo Dios en el versículo 14? ¿Qué es la última pregunta? ¿No te envío yo? Esta debía ser la motivación completa de Gedeón. Bueno, si Dios me está enviando, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir. Obedecer. No sé cómo le va a hacer Dios, pero si Dios me lo está pidiendo, entonces lo tengo que obedecer. Pero dice el versículo 15: ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo voy a librar a Israel? Y en vez de ver los recursos ilimitados de Dios, en vez de decir es que Dios me está mandando, Dios me va a proveer, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿qué empieza a ver Gedeón? A sí mismo. Empieza a ver sus propios recursos, su propia identidad. Dios le había dado una identidad. ¿Cuál era su identidad? Valiente guerrero, le dijo Dios. Y Gedeón volvió a ver su propia identidad. Fíjate, mi familia es la más pobre en Manasés. Dios, ¿cómo vas a mandar a un pobre como yo? Yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, los hijos menores, los del pilón. Yo soy el menor, soy el más pobre. ¿Cómo puedo yo ir a librar a Israel de estos malvados?
Amados hermanos, Dios quiere que aprendamos a verlo a Él antes que ver tus propios recursos. Cuando Dios te manda que hagas algo, Dios quiere que lo veas a Él, no que te veas a ti. Si Dios te manda que evangelices, no te preguntes, es que yo no sé evangelizar. Dios te está mandando y Dios va a poner palabras en tu boca para que tú lo hagas. Dios, es que yo no sé hacer esto. Mira, no veas quién eres tú, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Si nos vemos a nosotros mismos, vamos a ver hombres y mujeres pecadores, vamos a ver hombres y mujeres incapaces, vamos a ver hombres y mujeres que no tienen los recursos, tiempo, fuerza y dinero para hacer las cosas. Pero si vemos a Dios, hermanos, entonces podemos con todo. Si volteamos a ver a Dios, entonces vamos a poder con todo lo que Dios nos haya mandado, porque en Dios hay recursos infinitos. Tu peor error y mi peor error es voltear a ver lo que yo puedo ofrecerle a Dios, porque ¿sabes qué es lo que tú y yo le podemos ofrecer a Dios? Nada. Tu peor y mi peor error es pensar en que mi identidad le puede ofrecer algo a Dios o le puede agregar algo a Dios. Y este hombre, Gedeón, vio su identidad. Dios, yo soy el más pobre de la casa de Manasés. Y yo soy el hijo menor, al que nadie pela, al que nadie quiere. ¿Cómo voy a ir yo a hacer esto? No veas lo que tú eres, hermano, no veas quién tú eres o cómo la sociedad te ha dictaminado que eres. Vete a los ojos de cómo te ve Dios y a la identidad que Dios te ha dado. Y a Gedeón le dijo, tú ya no eres el pobre y tú ya no eres el hijo menor, tú eres valiente guerrero. Y de nosotros, Dios dice que nosotros somos santos, perdonados, amados, hijos. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces no vamos a poder servir a Dios y hacer lo que Dios nos dice? Como te lo decía hace un momento, el peor error que podríamos hacer es mirar nuestros propios recursos en vez de ver los recursos de Dios. Esto es algo muy normal. ¿Te acuerdas de Moisés, mi tocayo? Cuando Dios lo manda que saque al pueblo de Egipto, Dios le dice, mira, yo te voy a usar a ti para que saques a Israel de Egipto. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Te acuerdas? Yo no sé ni hablar, le dice. Otra vez, se ve a sí mismo. En vez de ver que Dios lo estaba mandando, se ve a sí mismo. ¿Cómo me vas a mandar a mí, Dios? Soy tartamudo, soy torpe para hablar, dice. ¿Cómo me vas a mandar a mí? Y aviéntala, como a veces somos muchos de nosotros. Mejor manda a tal persona. Dios, es que yo no sé, mejor manda al hermano Alberto. Mejor manda a fulanito. A mí no me mandes. Yo no sé, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no quiero. No me mandes. Y mira, ¿sabes qué es lo difícil de esto y lo triste? Que muchas veces Dios escucha nuestras peticiones y dice, bueno, si tú no quieres, voy a usar y a bendecir a otro. Y luego a veces decimos, ¿por qué Dios no me usará como a tal persona? Bueno, iglesia, porque no estás dispuesto. Porque en vez de estar dispuesto y hacer que Dios te use como a tal persona, tú pones pretextos para no hacerlo. Es que yo no puedo. Es que mejor que vaya otro. Es que mejor... muchas cosas. En Gedeón, a pesar de su falta de fe, y otra vez yo te ponía Hebreos 11, porque Hebreos 11 dice que Gedeón fue un hombre de mucha fe. Y cuando leo Jueces 6, yo no veo mucha fe en Gedeón. Pero porque es un proceso. Pero en este texto vemos que Dios es paciente con Gedeón, y este es mi cuarto punto. Dios es paciente con tu falta y con mi falta de fe. Muchas veces Dios es paciente con tu falta y mi falta de fe. Acompáñame al versículo 17, por favor. El Señor, desde el 16. Pero el Señor le dijo ante las objeciones de Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. ¿Y qué va a pasar? Y vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. Con eso, Gedeón debió de haber dicho, está bien, se acabó, no más preguntas. Pero fíjate qué pasa, versículo 17. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. ¿Mucha fe o poca fe?
O sea, Dios ya le había mostrado un montón de cosas y todavía le dice, bueno, otra más. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva, traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió el Señor, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró, preparó un cabrito, pan sin levadura con una efa. Hubo una ofrenda. Versículo 21. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiaser hasta hoy. Gedeón le pidió una señal a Dios y le dijo, si estás conmigo, entonces no te vayas, te voy a preparar una carnita asada. Y fue y le preparó un cabrito asado y se lo dejó ahí, y Dios consumió esa ofrenda y le cumplió lo que Gedeón quería. La primera señal, yo creo que con eso bastaba, ¿no? Bueno, bríncate por favor hasta el versículo 36. Yo esperaría que Gedeón ya se diera como de, pues ya Dios ya me probó. Bueno, versículo 36. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Déjame te explico qué le pidió Gedeón a Dios. Puso un pedazo de vellón de los animales, el vellón, la piel, en una era, en un terreno, y le dijo, si el día de mañana o después de tiempo solo esto está mojado con el rocío y todo lo demás seco, entonces voy a saber que tú me mandaste. Eso fue lo que le dijo. Y así sucedió, versículo 38. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón en un tazón lleno de agua. ¿Cuántas pruebas de señales van? Al menos 2. Yo creo que ya con esto quedaría, ¿no? Bueno, Gedeón no. Gedeón es como tú y como yo y quiere más. Y Gedeón dijo a Dios, versículo 39, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y que haya rocío en toda la tierra. O sea, Gedeón le dijo, ¿sabes qué? Pues no estoy muy seguro. Ya me diste 2 pruebas y le dice, te voy a dar una tercera, Dios, no te enojes. Ahora que el vellón quede seco y que todo lo de alrededor esté húmedo con el rocío. Gracias a Dios que yo ni tú somos Dios, si no le hubiéramos dado unos varazos a Gedeón, como de cabezón, porque no entiendes, pero no somos Dios, tú y yo, gracias a Dios. Fíjate lo que hizo Dios. Así, versículo 40, así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Amados hermanos, Dios es paciente con nuestra falta de fe. No exasperemos a Dios al máximo, pero Dios es paciente con nosotros. Dios sabe que muchas veces tenemos miedo, Dios sabe que muchas veces no queremos hacerlo, pero Dios tiene paciencia contigo y la tuvo con Gedeón, ¿por qué no la ha de tener con nosotros? Muchas veces tú y yo vamos y le decimos, Señor, ¿en verdad quieres que me porte bien? Bueno, pues échame la mano. Y mira, Dios está dispuesto a responderte de la misma manera que respondió a Gedeón. No sé si vas a poner un vellón ahí en el techo de tu casa. Yo espero que no sea de esa manera. Pero yo sé que de muchas maneras Dios te ha respondido. Dios te ha respondido a que hagas o no hagas ciertas cosas y Dios sigue siendo paciente con tu falta de fe. Y Dios quiere usar esa poca fe, porque otra vez, Hebreos 11 presume a Gedeón como un hombre de mucha fe, pero Jueces 6 nos habla acerca de que Gedeón no tuvo mucha fe.
Y Dios quiere desarrollar lo poco que tienes para hacer algo grande, para su gloria, con lo poco que tú tienes. Con esa poca fe que tienes. Moisés dudó, iglesia. Moisés no quería ir y Dios fue paciente con él. Aunque se enojó, pero fue paciente. Abraham dudó y mintió sobre su esposa. ¿Se acuerdan los que han leído la historia de Abraham? Dijo que Sara era su hermana. Es una media verdad, porque sí era su media hermana, pero la realidad en el corazón de Abraham era que tenía miedo que se lo ejecutaran por quitarle a su esposa. Tuvo miedo. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo? ¿Qué pasó con Sara? Se rió, dudó. Y aún así Dios fue paciente y le dio un hijo a Abraham a su vejez increíble. Pedro le dijo a Jesús: si tú eres Dios, si tú eres Jesús, mándame llamar. Jesús venía caminando sobre el agua y le dijo: háblame y di que vaya y yo voy a ir. ¿Te acuerdas de ese texto? Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, al inicio bien machito como muchos de nosotros, se baja del arca y pisa el agua y milagrosamente no se hunde. Pero después Pedro voltea para abajo y ve su realidad y se empieza a hundir. Y Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Pero aún a pesar de eso, Jesús lo levanta. Los apóstoles dudaron de Jesús, lo hemos visto a lo largo de estas semanas. ¿Qué pasó cuando encerraron a Jesús? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. ¿No que iban a estar ahí con él? Dudaron porque tuvieron miedo. Amados hermanos, la falta de fe es algo normal en los creyentes en un determinado tiempo. Tampoco te la pases tus 40 años de cristiano con falta de fe. No, eso no se vale, ¿vale? Pero en ciertos tiempos determinados, muchas veces es normal que tengamos dudas. Llévaselas a Dios. Llévaselas a Dios. Dios es paciente con ellas. ¿Te acuerdas al hombre que le pide a Jesús que cure a su hijo? Eso lo hemos visto, lo vimos en Lucas, lo vimos en Marcos. Marcos 9:24, acompáñenme por favor. ¿Ya estás ahí en Marcos? Yo no, dame un segundo. Marcos 9. Desde el 22, por favor. 9:22, ¿ya estás ahí? Ayúdame a leer fuerte. Dice así: muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Era un padre describiéndole a Jesús lo que el demonio, lo que el espíritu hacía con su hijo. Pero si tú puedes hacer algo, ¿qué le dice? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, fíjate lo que le responde Jesús. ¿Cómo si tú puedes? O sea, ¿cómo que si tú puedes? Le dice Jesús. ¿No estás viendo quién soy yo? Claro que puedo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y el versículo 24 es el que me interesa. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Amados hermanos, es normal en un cristiano muchas veces tener falta de fe. Todos pasamos por momentos donde nuestra fe no nos alcanza ni siquiera para venir a la iglesia. ¿Para qué sigo yendo? Nuestra fe es tan baja que no nos alcanza. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? Lo mismo que pidió el padre del muchacho, es ir a Dios y decirle: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Porque Dios está dispuesto a usar tu poca fe y ayudarte en tu incredulidad para hacer obras por medio de ti para su gloria y para su honra. Es que, pastor, yo tengo poca fe. Qué bueno. Deja que Dios use tu poca fe.
Pastor, es que yo casi no tengo tiempo. ¡Qué bueno! Deja que Dios use esos 5 minutos que tienes de tiempo. Pastor, es que yo no tengo dinero. ¡Qué bueno! Deja que Dios use tus 5 pesos para su gloria y para su honra. Pastor, es que yo no estudié, no sé ni escribir ni leer. ¡Qué bueno, iglesia! Deja que Dios use tu ignorancia humana para que Él avergüence a sabios que creen saber más que tú y yo. Pastor, es que yo sí estudié, yo tengo un sustento, yo tengo un montón de cosas. ¡Qué bueno! Deja que Dios use tus bienes educativos y materiales para su gloria y para su honra. Sea lo que sea que tú eres, busques, anheles o de dónde vengas. Pastor, es que yo vengo de Tonayork. Mi amado hermano, son a los que Dios más usa. A los de Tonayork. Es que yo vengo de Francia, pastor. ¡Qué bueno! Sea de donde sea que vengas, esa ya no es tu identidad. Tu identidad es, eres hijo de Dios. Eres santo. Eres escogido, linaje escogido, real sacerdocio, y estás en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora para eso existes. ¿Te acuerdas qué hizo Dios o Jesús especialmente con el muchacho que llevó unos panes y unos peces? Dice la escritura que traía unos cuantos panes y unos cuantos peces, y le tenía que dar a más de 5,000 personas de comer. Mira, amados hermanos, Dios quiere la actitud del muchacho en nuestras vidas. Dios, hay que darle a 5,000 personas de comer, pues yo traigo unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Qué vas a hacer tú? No sé. Yo no sé qué vas a hacer tú. Pero es esa la actitud que Dios busca de cada uno de nosotros. Que nosotros estemos dispuestos, amados hermanos, a decirle, no tengo mucho, pero lo que tengo, te lo doy. Usa lo que tengo para tu gloria y para tu honra. Una última cosa, iglesia. Acompáñame a Jueces de nuevo, capítulo 7, por favor. Y mi último punto es, Dios quiere que creas, actúes y después disfrutes de sus milagros. Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7. Dios quiere que creas, actúes y después disfrutes de sus milagros. Que Dios mandó llamar, después de tantas pruebas que le pide a Dios, manda llamar a todos los guerreros de Israel, y dice el verso 1 ahí en el capítulo 7, Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Qué le está diciendo Dios ahí a Gedeón? Son muchos. Los guerreros que juntaste para ir a pelear contra Madián son muchos. Por favor, vamos a empezar a quitar. Y fíjate la razón de por qué le dice, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. Mi propia fuerza me ha librado. Lo que Dios quería era que Israel no se volviera orgulloso. Por eso les dice, es que son muchos. No vaya a ser que crean que por su fuerza ustedes mismos derrotaron a Madián. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte de Galaad. Les anunció y le dijo, los miedosos, váyanse. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron ¿cuántos? O sea que ¿cuántos eran al inicio? 22,000 más 10,000. 32,000 guerreros inicialmente iban a ir a pelear contra Madián. Pero Gedeón les anuncia y les dice, los que tengan miedo, bájense del barco. Y uno esperaría que, bueno, unos cuantos, ¿verdad? 1,000, 2,000. Pues se van 22,000 de jalón.
Se quedan 10,000. Entonces, pues Gedeón hubiera, si yo estuviera ahí en la posición de Gedeón, es como, Señor, échame la mano. ¿Cómo crees que si 32,000 son poquitos para tantos madianitas que tenemos que ir a matar y todavía me quitas 22,000? Yo tendría miedo. Pero bueno, entonces el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Le está diciendo Dios: ¿sabes qué? Todavía son muchos. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga: este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga: este no irá contigo, pues ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Dios le dice: mira, te voy a poner esto y tú vas a identificar quiénes se van a quedar. Los que con su mano jalen agua y como el perro tomen agua con la lengua, esos se van a quedar. Los que se arrodillen hasta el agua y la tomen directamente, esos son los que se van a ir. Y dice el texto que solo se quedaron 300 hombres. De 32,000 hombres, se fueron 31,700. El Señor le dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tu mano. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a sus casas. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda. Pero ¿qué dice ahí? Esta palabra no está ahí por estar nada más. Retuvo a los 300 hombres. Cuando retienes, muchas veces es porque tienes que aplicar una fuerza para retener a los 300 hombres. ¿Por qué, hermanos? Imagínate si 32,000 personas contra muchos más, dicen que eran más de 500,000 los madianitas. Si 32,000 personas tenían miedo de ir contra más de 500,000, imagínate a 300. Y dice la Biblia que Gedeón los tuvo que retener y les dijo: no, ustedes son los que Dios escogió. Espérense. Retuvo a los 300 hombres. Verso, ¿en cuál vamos? 9. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque los he entregado en tus manos. Pero fíjate la paciencia de Dios, versículo 10. Pero si tienes temor de descender, otra vez, si tienes miedo, porque tu fe no es tan grande, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Imagínate cómo se veía aquello. Era un montón de camellos y de hombres listos para la guerra. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Qué sueños tan raros, ¿verdad? Soñé con un pan rodando. Qué interesante, una semita iba rodando. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Todavía le dice Dios: si te quedó alguna duda, baja y van a estar contando un sueño y ese sueño te va a alentar. Y cuando Gedeón baja con su siervo Fura, escucha el sueño que están contando y su interpretación.
y escucha que hay un sueño de un pan que tumba una tienda de campaña y otro de los madianitas, ¿vale? Son el pueblo contrario, lo interpreta y dice, esto no es otra cosa que Gedeón destruyéndonos. Dios todavía le dice a Gedeón, si todavía tienes miedo, ve y escucha lo que estos hombres están diciendo para que te alientes todavía. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Amado hermano, ¿tú con qué vas a la guerra? Ahorita con una matralleta, ¿verdad? En ese tiempo pues con espada de menos. Ahora, y fíjate, y a veces Dios te va a pedir que hagas estas cosas ilógicas para que tengas fe. De 32,000 te quita 22,000. Bueno, voy con 10,000, Señor. De 10,000 dice, ¿sabes qué? Son muchos. Te voy a quitar a 9,700. Bueno, Señor, pues voy con 300. Pues pásame unas matralletas de esas, unos snipers bien padres, francotiradores. Y Dios dice, no, ¿sabes qué? Vas a ir nada más con unos cántaros. ¿Cómo? Vas a ir de los de Tonalá. Trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos. No puso espadas, no puso pistolas, no puso navajas, no puso bombas, puso trompetas. Pues que van a ir a tocar o qué. Trompetas y cántaros. Mírenme, les dijo, está hablando Gedeón, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan por el Señor y por Gedeón. Y solamente voy a leer ya lo último. Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en la mano. Esas eran sus armas, trompetas, y quebraron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó, el ejército de los madianitas, hasta Bet-Sita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Amados hermanos, esta historia me encanta. Con 300 hombres, con poca fe y con cántaros y trompetas, Dios destruyó a decenas y decenas de miles de guerreros bien preparados. Dios fue el que lo hizo. ¿Tú crees que Dios necesita de ti? No. Dios confundió la mente de los madianitas y dice el texto que entre ellos se empezaron a matar. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios no quiere, no tenemos nada que darle, pero a veces pensamos y decimos, Dios nos dice, ve y haz eso, y le decimos, Dios, es que no traigo, Señor. Y yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, no necesito lo que tú me puedes dar. Ve y hazlo. Con lo que tienes, ve y hazlo, Señor. Es que yo soy tartamudo, diría mi tocayo Moisés. Ve y hazlo, no importa. Sara, le prometieron un hijo a Sara y a Abraham a los 100 años.
Y Sara se rió y Dios le dice, yo lo puedo hacer, yo quiero hacerlo, si yo quiero lo hago. Y le dio un hijo a Sara y a Abraham. Dios abrió el mar. Cuando todo el mundo quizás se rió, Dios abrió el mar. En tiempo de Noé, cuando no llovía, Dios le dijo a Noé que construyera un arca, construyó un arca y mandó un diluvio que mató a toda la raza humana y solo sobrevivió Noé y su familia. ¿Por qué? Porque Dios necesita nuestra disposición. Dios quiere que estemos dispuestos para su gloria y para su honra, y con lo que tengamos, Dios puede hacer maravillas. Amado hermano, si tienes solamente cántaros y antorchas, qué bueno. Si tienes 2 o 3 peces, está bien. Sea lo que sea que tengas, deja que Dios haga un milagro en tu vida. Deja que Dios te use para su gloria, para su honra. Háblale a otro del evangelio, invita a otro a la iglesia y tráelo y dile, mira, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Pórtate y sé el milagro que otros esperan. Y deja que Dios haga milagros en tu vida. Con 300 hombres, una antorcha y un cántaro de aquí de Tonalá, como dijeron. ¿Qué tienes para ofrecer al Señor? Nada. Nada. Pero como cantamos hace ratito, yo creo. Y para el que cree, todo es posible. Amén.